nos va a corresponder a las pruebas hematológicas. Ya en esta vamos a ver una breve introducción acerca de la bioquímica hematológica, el hemograma completo, las alteraciones que hay a nivel de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y también vamos a tocar el coagulograma. Aquel que esté hablando le voy a ir preguntando en la clase, ya, así que todos guarden atención por favor y silencio. Ya, bueno, vamos a empezar hablando del hemograma. El hemograma, como todos sabemos, es una prueba sanguínea esencial que todo médico debe saber interpretar para la solicitud de exámenes complementarios posteriores, ¿no? El día de hoy se realiza el hemograma gracias a los autoanalizadores automáticos, también denominados contadores Pulpe. ¿Ya? ¿Cuál es la facilidad de este contador Pulpe? Que inmediatamente tomamos la muestra sanguínea, procedemos a la colocación en esta máquina y esta máquina nos va a brindar tanto valores absolutos como relativos de las tres líneas sanguíneas, a comparación de lo que antes se utilizaba de forma manual, ¿no? El recuento de cada una de estas. Por lo cual, hoy en día ha ido reduciendo la utilización del frotis sanguíneo para la cuantificación de las células. Sin embargo, es muy importante todavía el uso del frotis sanguíneo para la valoración morfológica. Entonces, gracias a este autoanalizador, como les dije, podemos valorar las formas maduras de las tres líneas celulares. ¿Ya? Entonces, sin embargo, tiene una deficiencia este autoanalizador, que no detecta las malformaciones a nivel de lo que son estas líneas celulares. Todavía tiene ese déficit, por lo cual nos ayuda el frotis de sangre periférica a interpretar estos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del hemograma? Valorar tanto valores absolutos como relativos de las tres líneas sanguíneas y también valoración del aspecto morfológico. Entonces, como ven en la imagen, este es el contador de Pulpe. Es un software en el cual, después de la obtención de la muestra de sangre, se pone esta maquinita, se ponen los datos del paciente y en un par de minutos ya tenemos el resultado de los recuentos sanguíneos. A diferencia de lo que se hacía anteriormente, se obtenía la muestra de sangre del paciente en un tubo con anticoagulante o el tubo con EDTA, el tubo lila, una serie de soluciones, una serie de disoluciones, mejor dicho, hasta obtener el porcentaje adecuado. Se le ponía una gotita de esta muestra ya con dilución en la cámara de Neubauer, que es ese tipo cassette que ustedes pueden ver, y a partir de eso, con un cubreobjeto se lo llevaba al microscopio. Y esta cámara de Neubauer tenía como característica tener la presencia de mallas milimétricas. Entonces, como vemos en la parte inferior, ¿en qué consistía? En que cada bioquímico o el personal del laboratorio tenía que contar célula por célula en cada una de estas cuadrículas. El más experto contaba en 10 cuadrículas, ¿no? Pero contar glóbulos rojos, imagínense, blancos y diferenciales, plaquetas. Era muy variable el conteo de uno u otro personal, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, unos 50 glóbulos rojos y el otro 53. Imagínense cuánto es la diferencia cuando promediamos en 10 campos, en 20 campos. Entonces era muy variable e inespecífico. Además que era muy tedioso realizar esto, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, hoy en día casi la totalidad de los laboratorios de nuestro medio utilizan el contador Pulpe. Entonces, este es un ejemplo de un hemograma realizado por esta máquina, por el autoanalizador. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos el recuento tanto absoluto como relativos de los glóbulos blancos, los segmentados, toda la parte de lo que son los glóbulos blancos, el número total de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. Una característica principal es que también nos reporta los índices hematimétricos para la valoración de los tipos de anemia y también lo que es el ADE. Más adelante vamos a estar viendo qué es, pero el ADE es la amplitud de distribución eritrocitaria que se traduce en este hemograma como las gráficas, ¿no? Y eso utilizamos también para la valoración de las anemias. Bueno, entonces para saber interpretar un hemograma necesitamos saber los valores normales. Como sabemos, la OMS, la OPEC y todas las sociedades internacionales pues nos reportan sus niveles normales, pero a nivel de la altura del mar, ¿no? Entonces en nuestro medio, arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, varía muchísimo el conteo de las tres líneas celulares, principalmente de lo que son los glóbulos rojos y de las plaquetas. Entonces, gracias al Instituto Boliviano de Biología de la
altura deriva, pues ellos desde 1980 han ido estudiando la casuística local de los pacientes habitantes de grandes alturas y han tomado un promedio en estos años sobre cuáles son los valores normales considerados en nuestra población. Entonces, como ustedes pueden ver, los dividen en grupos etarios por sexo y nos van reportando, ¿no?, los valores normales de recuentos de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, índices hematimétricos, plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, en este reporte que nos da el IVA todavía nos falta el recuento diferencial, pero es un gran progreso, ¿no? Oye, esta última es una actualización del 2019. Hoy en día ya hay una nueva actualización que todavía no está publicada, pero esta es la que utilizamos ahora por el momento, ¿ya? Entonces, para conocer o para interpretar cuando se trata de una alteración hematológica, debemos por lo menos saber el valor de hematocrito, hemoglobina, plaquetas y glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, la siguiente tabla que vemos en el lado derecho, pues, o en el lado izquierdo, mejor dicho, es lo que nos interpreta la OMS, ¿no? Igual, dividiendo por grupo etario, como ustedes pueden ver, hay una gran variación. Vamos a tomar en cuenta el grupo etario adulto, ya ese que nos reporta de 19 a 49 años. Como ustedes ven, por ejemplo, en el hombre va a reportar una hemoglobina normal de 13.7 a más o menos 1.7 y el hematocrito de 46 a más o menos 4, ¿ver? Que sería un hematocrito de 46 a 50 y la variación de la hemoglobina de 12 hasta 14, más o menos redondeando. ¿Qué pasa en la altura? Igual en ese mismo grupo etario vemos que en el sexo masculino lo normal es de 50 a 56, o sea, hay una variación hasta de 6%. La hemoglobina de la misma forma, de 16 a 18 más o menos 1.5, o sea, hay una variación de 2 gramos. Entonces, como vemos, tenemos que saber los valores de la altura para saber interpretar. No es lo mismo lo que nos reportan las organizaciones internacionales. Bien, ahora vamos a ir a analizar cada uno de los parámetros del hemograma. Entonces, ¿qué nos reporta el hemograma? El número o el conteo de los hematíes, que se traduce como este número en un volumen de sangre total. ¿Qué va a ser el hematocrito? El hematocrito va a ser el porcentaje de volumen de sangre que está compuesto por glóbulos rojos. La hemoglobina va a ser el conteo de la hemoglobina en gramos por litro, y eso se reporta en gramos litro, o también puede ser contado en gramos por cada 100 ml, lo que es traducido como gramos decilitro. En la mayor parte de los hemogramas nos interpretan por gramos decilitro, entonces tienen que interpretar eso, por cada 100 ml, cuánto porcentaje, cuánto es la cantidad total de hemoglobina. Casi ningún laboratorio nos va a reportar gramos litro. Y lo que sigue al parámetro del hemograma, hablando de los glóbulos rojos, son los índices hematimétricos. Como les dije, los índices hematimétricos cobran mucha importancia para interpretar lo que son las anemias y los distintos tipos de anemia que hay. Como les dije, el contador Pulter o los autoanalizadores actuales ya nos reportan, y anteriormente había que realizar estas fórmulas para interpretar cuánto es el grado de volumen corpuscular del hematíe, y el grado de hemoglobina que tiene cada hematíe. Entonces, anteriormente se utilizaba estas fórmulas. Por ejemplo, para sacar el BCM, teníamos que tener el dato del hematocrito del paciente por una constante de 10 entre el número de glóbulos rojos en millones, ¿no? Y tenía un valor normal, o tiene un valor normal, un promedio de 80 a 100 centilitros. ¿Qué nos va a reportar el volumen del corpuscular medio y el tamaño del eritrocito? Ahora, la hemoglobina corpuscular media, con sus siglas HCM, y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos da el dato del color del eritrocito. Para eso sirve estos parámetros. Entonces, igual tiene sus fórmulas, ¿no? Necesitamos saber la hemoglobina entre el número de glóbulos rojos. En el caso de la HCM, pues el valor normal se va a calcular en picogramos y va a ser de 27 a 34 el valor normal. La concentración de hemoglobina corpuscular media, igual, ¿no? Tenemos que tener el valor de la hemoglobina, del hematocrito, por una constante de 100, y el valor normal se calcula en gramos decilitros, de 32 a 36. Entonces, esto es fundamental que ustedes aprendan, ¿ya? ¿Cuáles son los valores normales? Porque a partir de eso vamos a
realizar los siguientes ejercicios. Ahora, dentro de lo que es también el parámetro del hemograma, ahora ya hablamos de la amplitud de distribución eritrocital. Como les dije, ¿qué nos va a reportar? El grado de diferenciación del tamaño que hay en los eritrocitos. ¿Para qué sirve? Principalmente para la interpretación de anemias microcíticas. El valor normal en porcentaje se va a calcular de 13 más menos 2. ¿Ya? Entonces, como ven en las gráficas, la parte superior pues vemos que hay una población de eritrocitos del mismo tamaño. Entonces la gráfica nos reporta un triángulo en forma de conito más o menos alargado, dándonos cuenta de que ese es el gráfico normal que se debería ver en el paciente que no tiene ningún tipo de anemia, está en valores normales y los eritrocitos de tamaño adecuado. Mientras que en la parte inferior ya vemos que hay microcitos, ¿no? Hay células de menor tamaño. Lo que hace el ADE es ampliar la base de este triángulo, porque hay mucha diferencia de tamaño, ¿no? Entonces, como ven, ya la base es más amplia, ya no tiene esa forma de conito y nos reporta un 18% de ADE, lo que estaría reflejándose en un grado de anisocitosis alto, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a interpretar las anemias microcíticas. Otro valor importante que hay que tomar en cuenta es el recuento de reticulocitos. Como ya lo habíamos visto en la primera clase, en hematopoiesis, el reticulocito va a ser el último estadio del glóbulo rojo que se encuentra en médula ósea y este es el que va a terminar de madurar en sangre periférica en un lapso de 24 horas. ¿Por qué se llama reticulocito? Aparte de la coloración que tiene, todavía permanece con algunos organelos intracitoplasmáticos. Como ustedes ya han debido ver al hacer la tarea, todavía tiene retículo endoplasmático liso, va a tener ribosomas, todavía va a tener muchos organelos que en ese lapso de 24 horas los va a expulsar y va a terminar diferenciándose en una hematía como tal. Entonces, el valor normal en valores absolutos estaríamos hablando de 25.000 a 85.000 por microlitro, en porcentaje de 0.5 a 2%. El reticulocito de la misma forma nos va a ayudar a interpretar entre lo que son anemias regenerativas y arregenerativas. Arregenerativas cuando el daño se encuentra en el central, es decir, en médula ósea, y las regenerativas cuando el daño es periférico, ¿ya? Entonces, también para sacar el valor absoluto de los reticulocitos nos valemos de fórmulas. Y en el presente caso, lo que más nos va a importar es los reticulocitos corregidos. Ya el índice de producción reticulocitaria, y eso es más para especialidad. Es un índice que sacamos principalmente en caso de anemias hemolíticas y necesitamos la cuantificación exacta. Entonces, para ustedes solamente tengan en cuenta la fórmula de lo que es el reticulocito corregido, que para eso necesitamos saber el porcentaje de reticulocitos en el hematocrito real del paciente, o sea, el que nos reporta el laboratorio, entre lo que va a ser el hematocrito normal. Aquí en la altura, ¿cuánto dijimos que era el promedio normal de hematocrito? ¿De cuánto a cuánto? Para ambos sexos, para que no se pierdan, va a ser de 45 a 55, ¿ya? Entonces, en un paciente, ya sea mujer o varón, aquí en la altura, pónganle un promedio de 45 a 55. Entonces, el hematocrito normal para la edad, vamos a ponerle en cualquiera de esos números que va del 45 al 55, ¿ya? Eso para la edad. Bien, entonces, ahora cobra mucha relevancia el nivel de hemoglobina para la interpretación del tipo de anemia, sea leve, moderado o severo. Hay muchas clasificaciones, como ya les mencioné, acerca de cuándo considerar una anemia aguda, crónica, cuándo considerar una anemia grave, no grave, leve, moderada, severa. Lo que más está adecuando a nuestro medio es la interpretación local a partir del Instituto Biológico de la Altura, ¿ya? Entonces, no hay una tabla preestablecida ni publicada por la misma, como les dije, porque todavía está pendiente la publicación de este estudio. Sin embargo, esto se va adecuando a nuestro medio. Yo les hablo personalmente de estos valores que utilizamos en el Hospital Materno Infantil, en el servicio de hematología, porque hemos visto que esto es más o menos el promedio de la presentación de estas anemias en todos los pacientes que vemos en nuestro servicio. Entonces, nosotros interpretamos así las anemias, ¿ya? Anemias leves cuando la hemoglobina está
dentro de lo que es 11.5 hasta 13. La anemia moderada de 9.5 a 11.5 y la anemia severa menos de 9 gramos de decilitro. Van a encontrar muchas. Hay otras que dicen que hasta 13.5 se considera como anemia, cuando el medio local lo interpreta como un valor normal. Otros que a partir de 9, ya sea 9.8, 9.5, ya lo califican como anemia severa, cuando en realidad no es así. ¿Ya? Entonces, esto les hablo de un dato local del hospital donde yo trabajo, ¿ya? Pero es más o menos como la interpretación que realizamos en la mayoría de los hospitales que atendemos a pacientes hematológicos. Ahora vemos un ejemplo de lo que es un hemograma por la máquina de Culper, ¿no? Por el contador automático. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí nos da la referencia de los glóbulos blancos con 5.500. Vemos el recuento de los segmentados, los linfocitos, los monocitos, tanto en valores porcentuales como en valores absolutos, que a simple vista pues estarían normales, de parámetros normales. Ahora lo que nos vamos a enfocar es en los glóbulos rojos. Como ustedes ven, hay un recuento de 4.200.000, ¿no? La hemoglobina de 9.7, el hematocrito de 29.9, el volumen corpuscular nos reporta de 69, la hemoglobina corpuscular de 22.6, la concentración de hemoglobina corpuscular de 32.4, el AD o RDW, que son las siglas, como les dije, de 18.4, las plaquetas de 300. ¿Cómo lo interpretan eso? ¿Hay alguien voluntario que quiera interpretar a qué tipo de anemia se trataría? Porque evidentemente hay una disminución en cuanto al número de glóbulos rojos, no es normal. En la anterior diapositiva habíamos hablado de anemias, de los grados de anemia, los índices eritrocitarios también. ¿Qué tipo de anemias? Ya es severa, pero en cuanto a los índices hematimétricos, faltan los apellidos del uso de no se ríe. Cualquiera, diga, no tengan miedo de equivocarse. ¿Moderada? Ya, pero quiero que me hagan énfasis en los índices hematimétricos. Si dijimos que ahí valoramos el tamaño y el color de los glóbulos rojos, ¿cómo se encuentran? 9.7 es moderada, sí, una anemia moderada, está bien, pero le faltan los apellidos de los médicos. Microcítica está bien. ¿Qué más? El color, si está disminuido. Microcítica. ¿Qué más? Hipocrómica, ya. Ahora el valor del AD está en 18.4. ¿Cómo se interpreta? Si dijimos que de 13 a 15 es normal. No necesitamos ni hacer fórmulas ahí porque ya nos reporta todo, solo es interpretar. Si el AD está aumentado, significa que hay una mesocitosis y eso más se relaciona con anemias microcíticas. ¿Okay? Entonces, ahí está, lo comprueba el AD. Es una anemia moderada microcítica hipocrómica. ¿Qué falta aquí? El conteo de reticulocitos para terminar de definir si es arregenerativa o regenerativa. Como sabemos, la anemia microcítica generalmente es ferropénica, ¿no? Por deficiencia de hierro. Entonces, los reticulocitos deberían estar en estado disminuido. Ya, eso es lo que le faltaría a este programa. Entonces, como les dije aquí, ya nos reportan, solo hay que interpretarlo, pero anteriormente se valían de estas fórmulas para sacar cada una de ellas. Entonces, cuando no tenemos el reporte de los índices hematimétricos, debemos saber realizar estas fórmulas. ¿Ya? Entonces, lo más importante, las fórmulas del BCM, HCM, CHCM y también la fórmula de los reticulocitos. Como les dije, de la mano del hemograma va lo que es el prótein de sangre periférica. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, sirve para valorar alteraciones en la forma, en la morfología de los glóbulos rojos, asimismo para comprobar las alteraciones en tamaño y forma que nos reportan lo que son los índices hematimétricos. ¿En qué consiste? Directamente extraída la muestra de sangre, una gotita se pone sobre el portaobjetos,
tras una expansión a través de un cubreobjetos, puede ser otro portaobjetos, cuña, hacemos una extensión, se procede a que seque por un lapso de un par de minutos y posteriormente se realiza una tinción. Y la tinción universal para valorar la morfología y las alteraciones en la forma de los glóbulos rojos van a ser dos, seguramente que ya han llevado, ¿no? La tinción de Wright-Hemsa y la tinción de panóptico rápido. Estas dos tinciones se utilizan para la valoración del fertilizante periférico. Entonces vamos a ir viendo cada una de las alteraciones a continuación. Entonces el BCM nos ayuda, dijimos, para valorar el tamaño. ¿Qué alteraciones podemos ver? Microcíticas, cuando está de tamaño disminuido, decimos menos de cuántos centilitros, si el valor normal es de 80 a 100, menos de 80. ¿Okay? Los macrocíticos serán mayor a 100 hectolitros y la anisocitosis, como ya les dije, es la variación del tamaño. O sea, puede haber glóbulos rojos normales como otros más chiquititos, ¿no? Eso se denomina la anisocitosis. Alteraciones en la forma. ¿Cuál es la forma del glóbulo rojo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de disco, discoide y cóncava de perfil. Tiene dos concavidades centrales de perfil. Entonces, para saber interpretar las alteraciones de forma, necesitamos saber cuál es la forma normal. Entonces, como ven en el primer dibujo, esa es la forma normal. Tiene una forma de disco. Pero hay ciertas patologías hematológicas congénitas que pueden hacer alterar la forma. Por ejemplo, la segunda y la tercera, que son esterocitosis, forma esférica del glóbulo rojo, como lo dice, se puede encontrar en lo que son las esferocitosis hereditarias, al igual que la eliptocitosis. Tiene una forma de elipse, como su nombre lo dice, y se encuentra presente en la eliptocitosis hereditaria. Ahora, lo que son los ovalocitos. Los ovalocitos, como su nombre mismo lo dice, tienen una forma oval y se encuentra más predominantemente en lo que son las anemias megaloblásticas. Siempre están asociados a estos. Otras formas menos comunes, los dactiocitos o glóbulos rojos en forma de lágrima. Esto es patognomónico de un síndrome mielodisplásico, a veces de lo que son las mieloptisis, que significa que hay una infiltración a nivel de médula ósea de otra neoplasia a distancia. ¿Ya? Entonces es típico de estos. Las target cell o células en diana tienen un halo blanquecino central a nivel del centro del eritrocito como un anillo, y eso es típico en las anemias ferropénicas severas. Es patognomónico también de este tipo de anemia. La estomatocitosis tiene una forma de boquita a nivel central del eritrocito, por eso estomatocitosis también se da en formas hereditarias. Estomatocitosis hereditaria. Ahora los queratocitos, los esquistocitos, los equinocitos, como ven en la parte inferior, ya son células o glóbulos rojos en forma de espículas que se encuentran en el borde, o a veces le dicen en forma de galleta comida, le llaman algunos. Entonces, esto es típico en anemias hemolíticas autoinmunes principalmente y en algunas anemias microangiopáticas. La drepanocitosis en forma de media luna o en forma de S o C, algunos lo denominan, es típico de lo que es ¿cuál es la anemia de la raza negra? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se denomina? Anemia falciforme. Ya los drepanocitos es típico de esa anemia. Y entonces así podemos ir encontrando muchas variaciones en la forma, pero estas son las principales que me gustaría que ustedes las tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar de las alteraciones de la coloración. ¿Cuál es el color normal del eritrocito? Hay muchos que interpretan así como que tiene un color rojo tomate, ¿ya? Entonces tienen que saberlo más o menos acercar a algo que sea familiar a nosotros. Entonces muchos libros lo interpretan así, tiene un rojo atomatado, ¿no? Entonces a partir de esto podemos ver las alteraciones. La hipocromía se va a presentar más que todo en pacientes con anemias carenciales o anemias por pérdidas hemorrágicas, que se va a caracterizar porque el halo blanquecino normal que existe en el centro del eritrocito va a ir consumiendo casi todo lo que es el citoplasma del mismo eritrocito. Entonces ya van a ser como que van englobando casi la totalidad del eritrocito y lo vamos a ver así morfológicamente.
Lo contrario va a ser la hipercromasia o policromasia, que está presente en dos entidades principales, en lo que son las anemias hemolíticas autoinmunes, que hay una alteración de la coloración, y en aquellos pacientes en los que tengan un episodio hemorrágico agudo y hayan recibido una transfusión sanguínea, ahí ya va a haber acoplamiento de eritrocitos de mayor coloración respecto a los normales. Solo en esos dos casos se interpreta de la forma que ya les dije, ¿no? Y finalmente vemos las inclusiones eritrocitarias, que son corpúsculos que se encuentran dentro del citoplasma del glóbulo rojo y son característicos también de ciertas patologías. Por ejemplo, los anillos de Cabot son líneas rosadas, forma de collar o anillo que se encuentran dentro del citoplasma del glóbulo rojo. Y cuando lo encontramos a la morfología, significa que hay una eritropoiesis ineficaz, o sea que el daño está a nivel de la médula ósea, ¿ya? A nivel cerebral. Los cuerpos de Howell-Collie son corpúsculos igual intracitoplasmáticos, super hipercrómicos, realmente se presentan de forma solitaria, y ello nos da cuenta de que puede haber o puede estar relacionado, por ejemplo, con una mielodisplasia o haya una intoxicación por metales pesados, ¿ya? Los cuerpos de Pappenheim igual son corpúsculos, pero se encuentran agrupados dentro del citoplasma de la célula roja, de la célula sanguínea, y son interpretados como grumos de hierro. Y esto se interpreta en pacientes que están cursando tal vez con algún tipo de anemia, pero que no son anemias ferropénicas, porque el hierro se encuentra normal. Y finalmente el punteado basófilo, que también son corpúsculos intracitoplasmáticos, pero de forma o de color rosado, violáceo, y generalmente estos están presentes en pacientes con hipoesplenismo o en pacientes también con intoxicación por metales pesados. Uno de ellos va a ser el saturnismo, que como dijimos va a ser la intoxicación por plomo. Entonces en esta tabla se ve todo lo que tenemos que valorar en la morfología, ¿no? Debemos valorar el tamaño con el BCM, también valiéndonos de lo que es el prótesis de sangre periférica, la coloración, la variación de las formas, las inclusiones que puedan haber en los eritrocitos. Entonces, para la interpretación de una anemia, nos valemos del hemograma y del prótesis de sangre periférico. A partir de lo que es el valor del BCM, del tamaño del eritrocito, se van a dividir en tres tipos de anemias: macrocíticas, normocíticas y microcíticas. ¿Cuándo decimos que es microcítica? Ya lo dijimos, menos de 80 hectolitros, que generalmente está relacionada o con anemia ferropénica o con anemia de trastornos crónicos. Un dato que nos puede ayudar a despejar la duda es el valor del ADE. Como dijimos, el ADE está reportado en porcentaje. Cuando un ADE está menos del porcentaje normal, ya podría tratarse tal vez de una patología congénita, como son las talasemias. Si vemos una microcitosis y se acompaña de un ADE disminuido, está muy relacionado con que podría tratarse de una talasemia. Mientras que las anemias normocíticas no tienen el tamaño y color adecuado, podría deberse a anemia de trastornos crónicos o anemias hemolíticas o hemorrágicas. ¿Para qué nos va a ayudar los reticulocitos? Precisamente para esto, para distinguir cuál de las dos tasas regenerativas dijimos que son ya daños a nivel central. Entonces el daño a nivel central se encuentra más que todo en las anemias aplásicas. Y mayor a 2% regenerativas, estaríamos hablando de las hemolíticas, que hay una hiperfuncionalidad de la médula ósea para tratar de compensar lo que es la hemólisis, y también en las hemorragias, ¿ya? Entonces es muy importante saber por eso el valor de los reticulocitos. Y finalmente las anemias macrocíticas, mayor a 100 hectolitros, generalmente van a ser megaloblásticas, es decir, por carencia de cobalamina y de ácido fólico. Ahora, cuando no hay carencia de estos nutrientes, lo que sigue puede ser secundario a enolismo crónico o pacientes con cirrosis o una hepatopatía crónica, ¿ya? Entonces, esta tablita también va a ser muy importante para la interpretación a partir de los datos que ya vimos. Entonces, este ejemplo es de un paciente con un hemograma que nos está reportando un hematocrito de 27, unos glóbulos, o mejor dicho, una hemoglobina de 8.5. Ustedes ven ahí el valor del BCM, 113, el HCM, el CHCM está en 31.5, y los reticulocitos en 1.
¿Qué tipo de anemia es? Severo. ¿Severa está bien? ¿Ya? ¿Qué más te falta? ¿Ya? ¿Hipercrómica? ¿O normocrómica? ¿Los reticulocitos? ¿Qué sería? ¿Regenerativa o arregenerativa si está en 1%? Arregenerativa. Vamos a ver cuál es la respuesta a continuación. Veamos este segundo ejemplo. Paciente femenina, tiene un conteo total de glóbulos rojos de 3.500.000, hemoglobina de 11, hematocrito de 33, volumen corpuscular medio de 93, hemoglobina corpuscular media de 31.8, reticulocitos de 4. ¿Qué tipo de anemia es? 11.8, 11.9 hemoglobina. ¿Qué tipo de anemia? Leve, moderada, severa. ¿Qué tipo es? Leve, ya. No. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Será normocrómica, hipercrómica, hiper o normocrómica? Normo. Ya. ¿Y los reticulocitos? Regenerativa. ¿Regenerativa? ¿Sí? Ya, a ver, veamos las respuestas. La primera sí era una anemia macrocítica, normocrómica, regenerativa, ¿no? Porque los reticulocitos están disminuidos y hay una normocromia. La HCM y la CHCM siempre nos van a dar el valor del color del eritrocito. Cuando hay variación entre estos dos datos, hay que hacerle caso a la concentración de hemoglobina corpuscular al segundo dato, ¿ya? Lo que pasa en la situación 2, ¿no? En el caso 2, que hay una variación ahí entre las dos, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una comparación entre las dos y la interpretación de la concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a dar el dato final. Entonces el segundo ejemplo era una anemia leve, normocítica, normocrómica, regenerativa porque los reticulocitos estaban aumentados. Ahora vamos a irnos a ver lo contrario de las anemias, que van a ser las eritrocitosis. Hay que diferenciar en primera instancia cuando se tratan de pseudoeritrocitosis, a veces por una mala toma de muestra, por un estado traumático a nivel de los vasos sanguíneos, podría darnos una concentración secundaria a esto, o secundaria a procesos de deshidratación, que pueden ser procesos diarreicos, pacientes que tengan vómitos, pacientes gran quemados, o pacientes que tengan una sudoración profusa e inmediatamente después de esta o a las 24 horas se toma la muestra de sangre. Entonces, en estos casos, tomando en cuenta estos antecedentes, lo ideal será pedirle un nuevo hemograma en el lapso de una semana, ¿no? Para descartar o confirmar si se trata de una eritrocitosis. Y las que verdaderamente son eritrocitosis se van a dividir en las de causa central o eritrocitosis primaria, que van a ser neoplasias netamente de la médula ósea, como es la policitemia vera, y las eritrocitosis secundarias, que como ya lo habíamos visto, va a ser independientes o dependientes de hipoxia. En nuestro medio predominan las situaciones que son dependientes de hipoxia. El mal crónico de montaña, pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPID, la silicosis, etc. Y las independientes de hipoxia, que van a ser principalmente situaciones metabólicas. Entonces, igual, para interpretar una eritrocitosis debemos conocer los valores normales en la altura, como ya vemos, es el mismo cuadro que en las anemias, ¿no? Interpretación del hemograma normal. Entonces, hoy en día nosotros en el medio local utilizamos la valoración del hematocrito para la clasificación de las eritrocitosis. Entonces, según el grado del hematocrito, dividimos en eritrocitosis leve, moderada y severa. La leve va a variar en ambos sexos, ¿no? Un hematocrito de 56 a 61 se considera para mujeres y de 57 a 61 para varones. En la eritrocitosis leve generalmente no hay síntomas de la enfermedad.
En la eritrocitosis moderada vamos a encontrar para ambos sexos un valor de 62 a 68, donde ya van a aparecer algunos estigmas de la enfermedad. Y finalmente lo que es la eritrocitosis severa con un valor de hematocrito mayor a 69. En este caso hay una clínica muy florida de la eritrocitosis y también se acompaña de presencia de complicaciones secundarias a la misma. Situaciones de tromboembolismo, trombosis venosas, AVCs, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver el siguiente hemograma, donde es un paciente varón, aparentemente de la tercera edad, 65 años. Vemos que el recuento es de 7 millones, ¿no? de los glóbulos rojos. El hematocrito está en 70 y la hemoglobina en 22. ¿Qué tipo de eritrocitosis es? Severa. Severa por la cuantificación del hematocrito. Entonces, como ven, es relativamente fácil la interpretación del hemograma cuando sabemos los valores normales. Ahora vamos a hablar de la alteración de los glóbulos blancos. Un leucograma normal en la altura está interpretado como un valor de 4.500 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico o microlitro. En la tabla vemos los recuentos, tanto valores relativos como absolutos, que más o menos se correlacionan con el nivel de la altura local. ¿Ya? Entonces, más que los relativos, es importante que ustedes conozcan los absolutos o saber sacar la fórmula de cómo obtener los valores absolutos. Vamos a adentrarnos a las alteraciones. Entonces, ¿cuándo hablamos de leucocitosis? Cuando los glóbulos blancos están por encima de 10.000. Una leucocitosis verdadera siempre se va a acompañar de neutrofilia, y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Alteración o aumento del número de los neutrófilos. Antes de pensar tal vez en una patología netamente hematológica, decir, no es leucemia o es algo interpretado por patologías hematológicas netamente, hay que descartar las principales causas. Y en ese orden de frecuencia es la que se presenta con la leucocitosis. Causas infecciosas, principalmente bacterianas, fisiológicas. El recién nacido, la mujer embarazada en el último trimestre, tiene grado de leucocitosis fisiológica. No es nada normal, es un proceso que se termina de consolidar a partir del mes o los 2 meses de nacido, y en la mujer a partir del puerperio. Procesos inflamatorios principalmente relacionados con colagenopatías, situaciones poshemorrágicas que también da una leucocitosis reactiva, grados de hipertermia sin la necesidad de que haya un proceso infeccioso, intoxicaciones por metales pesados también se ha visto frecuente, y el uso crónico de corticoides y estimulantes de granulocitos también está relacionado. Por ejemplo, pacientes que tengan lupus o alguna patología que amerite que tomen corticoides de forma crónica tienen una leucocitosis secundaria a esta. Finalmente, recién debemos pensar en que se trate o no de una neoplasia hematológica o de otro órgano sólido. O sea, al final, no hay que interpretarlo como es una alteración propia de la sangre. Y también hay que diferenciar con la reacción leucemoide de la leucocitosis, que es una reacción desproporcionada de la médula ósea con el estímulo que lo ocasiona. Y hay un grado de alteración cuando los glóbulos blancos son mayores a 30.000. ¿Cuál es la diferencia de la reacción leucemoide de una leucemia? Que en la reacción leucemoide hay formas inmaduras, o sea, hay mielocitos, metamielocitos, como habíamos visto en la hematopoiesis, hasta callados, pero no hay blastos en la reacción leucemoide, cosa que en la leucemia sí hay. Entonces, ese es el grado morfológico que hay que diferenciar. Igual, la reacción leucemoide tiene causas infecciosas, neoplásicas, intoxicación por metales pesados, otras sustancias inflamatorias. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando es una reacción leucemoide y descartar cada una de ellas. Ahora, hablando de la neutrofilia y el desvío a la izquierda, como les dije, es importante antes de saber el valor relativo el absoluto. Y una neutrofilia se interpreta como mayor a 8.500 por microlitro, ¿no? Sacando el recuento absoluto. Se caracteriza esta entidad porque va a haber la presencia de células inmaduras en sangre periférica, como ya le había mencionado, excepto blastos, ¿no? Más que todo está relacionado en la neutrofilia y el desvío a la izquierda con procesos infecciosos inicialmente, y en segunda instancia hay que descartar una neoplasia hematológica o una metástasis a médula ósea de otra patología. ¿Por qué se dice desvío a la izquierda? Porque va a haber la presencia de formas inmaduras. Eso se interpreta como desviación a la izquierda, ¿ya?
Y morfológicamente se lo va a poder ver, como vemos en la gráfica superior, que hay un segmentado que tiene más granulaciones que un segmentado normal, y esas granulaciones son denominadas granulaciones tóxicas, que están presentes en pacientes con cuadros infecciosos. Entonces, cuando nosotros valoramos al microscopio y vemos esto, ya prácticamente estamos descartando que sea una neoplasia y estamos diciendo que más que todo se asemeja a un proceso infeccioso. Ahora, cuando hay malformaciones a nivel de lo que son los segmentados, como en la parte inferior, podemos ver que hay una hiposegmentación, ¿verdad? Entonces, eso es una anomalía típica de la mielodisplasia. Cuando hay un incremento de la fosfatasa alcalina leucocitaria, también es algo que está más relacionado con algo neoplásico. Entonces, en la neutrofilia no debe haber estas alteraciones. La valoración de la morfología y la interpretación del recuento absoluto nos va a ayudar a dilucidar cuál es el agente etiológico de la neutrofilia. Igual que la linfocitosis, ¿no? La linfocitosis va a ser un recuento absoluto mayor a 4000. Como les dije inicialmente, puede darse por causas fisiológicas, infecciosas también, principalmente infecciones bacterianas crónicas, en segunda instancia virales, puede darse también por patologías hematológicas, especialmente lo que es la leucemia linfocítica crónica. En este caso hay aumento de los linfocitos. Enfermedades inflamatorias, principalmente la vasculitis, endocrinopatías, principalmente la diabetes, y a veces en algunos pacientes sometidos a mucha radiación, ya sea por el trabajo o pacientes que hayan recibido radioterapia, también puede dar una linfocitosis secundaria. La monocitosis, un recuento absoluto mayor a 1000 microlitros, se da principalmente en procesos subagudos o crónicos de lo que se trata las infecciones. En este caso se interpreta como una segunda fase de la infección, ¿ya? Entonces, principalmente la monocitosis está relacionada a agentes virales. Dentro de lo que son las hemopatías o patologías propias hematológicas, encontramos la granulocitosis congénita y las leucemias mielomonocíticas. Por eso es que hay un incremento de los monocitos. Y en menor medida las enfermedades autoinmunes, las más relacionadas a artritis reumatoide y LES. La eosinofilia, un aumento mayor a 500 por microlitro, principalmente como reacciones a enfermedades o procesos alérgicos, ¿no? En cuanto a infecciones, las más relacionadas están las parasitarias. También están relacionadas con la eosinofilia enfermedades cutáneas como el PEN, ¿no? Endocrinopatías, también se ha descrito en menor medida la enfermedad de Addison, intoxicaciones principalmente por arsénico y benzol, colagenosis, especialmente la enfermedad de Sjögren, y también hay causas idiopáticas, ¿no? Que no son conocidas, y también la radioterapia puede estar relacionada con la misma. La basiofilia, finalmente, que es poco frecuente que se presente en los pacientes, pero vale la pena destacar, ¿no? Que su recuento absoluto deberá ser mayor a 150 por microlitro, principalmente se da en entidades de hipersensibilidad alimentaria o medicamentosa. Lo contrario a la leucocitosis, estaremos interpretando la leucopenia, que la leucopenia se relaciona con un recuento absoluto menor de 4000 por microlitro. Igual que la leucocitosis, siempre debe estar asociada con una neutropenia asociada para decir que es una leucopenia como tal. Entonces, para eso debemos, mejor dicho, saber cuál es el recuento de los neutrófilos para interpretar cuándo es neutropenia, ¿no? Entonces, en la tabla inferior vemos cuáles son los porcentajes o el recuento de cuándo se trata de una leve, moderada y severa. Igual que en las otras patologías, está relacionado primero con intoxicación farmacológica o algunos agentes tóxicos, procesos infecciosos, principalmente el HIV, procesos tóxicos o mielotóxicos, el benzol, deficiencia nutricional. Este es muy importante, ¿no? La deficiencia de folatos y cobalamina está asociada con una pancitopenia secundaria. O sea que una anemia megaloblástica va a tener también una leucopenia y una trombocitopenia asociada. Entonces es frecuente también por esta deficiencia, ¿no? Metabolopatías, enfermedades hepatoesplénicas también están relacionadas. Entonces hay que conocer las principales causas y ello es el objetivo de este recuento. La linfopenia, que es un recuento absoluto menor a 1300 por microlitro, principalmente se da en procesos sépticos crónicos que no han sido ya todavía tratados del todo. Procesos crónicos como la TB y el HIV, ¿no? En pacientes que tengan un recuento de CD4 o una carga viral excesiva,
tienden a tener una linfopenia. Pacientes que están sometidos a radioterapia igual, y en el caso de hemopatías, el linfoma Hodgkin está relacionado con una linfopenia asociada. La monocitopenia principalmente relacionada con procesos agudos, infecciones agudas, tratamiento con agentes citostáticos, es decir, pacientes que están sometidos a tratamiento quimioterápico de forma crónica tienden a tener una monocitopenia secundaria grandísima. La eosinopenia y la vasofilopenia pues son entidades muy poco frecuentes, pero cabe la forma de decir, ¿no?, que son secundarias a infecciones agudas en esa etapa de lucha en lo que es la eosinopenia, cuando estamos frente al agente infeccioso y estamos iniciando el tratamiento. Principalmente se lo ha descrito en la fiebre tifoidea, en el TB, en el síndrome de Cushing y en situaciones de estrés generalizado como son los pacientes gran quemados. En el caso de la vasofilopenia, pues más que todo es frecuente en pacientes embarazadas, pacientes con hipertiroidismo que no estén en tratamiento y en la enfermedad de Cushing que de la misma forma no esté tratando. Entonces, para realizar el recuento absoluto de las líneas o los recuentos diferenciales, podemos hacerlo mediante dos métodos, ¿ya? Y esto consiste más que todo en una regla de 3. Para ello necesitamos saber el recuento de glóbulos blancos que nos reportan el hemograma. Como en este caso es un ejemplo de glóbulos blancos, ¿no?, que nos está reportando 8000, que aparentemente está normal. Nos pide reportar el valor absoluto de los neutrófilos y para ello necesitamos conocer el porcentaje. Entonces nos reporta de 52. Si el 100% de los glóbulos blancos es 8000, hay que sacar cuánto será el recuento absoluto por 52, ¿no? Entonces la fórmula que sigue es 52 por 8000 entre 100 y nos va a dar un valor absoluto de 4160. ¿Ustedes creen que estén valores normales? ¿Cuánto hemos dicho que los recuentos absolutos son normales en neutrófilos? 8500. De 1800 a 6300 está normal 4000. Entonces hay que saber cuál es el valor absoluto normal, ¿no?, para interpretar. Ahora hay otra forma más fácil, ¿no?, de tener el recuento de glóbulos blancos 8000 y el porcentaje. Cuando es un valor de 8000, nosotros tomamos en cuenta los dos primeros dígitos, o sea, 80 por 52 y directamente nos da el mismo valor absoluto. Pero esto va a ser diferente cuando ya pasamos de decimales. Por ejemplo, en un valor de glóbulos blancos de 80.000 será la multiplicación por 800 por 52, igual de 800.000, tomaremos los 4 primeros dígitos por el porcentaje. Entonces, esto es una variación en cuanto a los decimales, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos formas podrían realizar el recuento absoluto, pero es más fácil con el segundo valor. Ahora vamos a ver el valor absoluto de los linfocitos y neutrófilos con ese mismo ejemplo, ¿ya? Necesito que me lo saquen el valor absoluto de los linfocitos y vemos que ahí hay un valor de 3000 de blancos, de segmentados y de linfocitos, vemos 49 y 44. ¿Alguien me puede decir cuánto es el valor absoluto de linfocitos? ¿Ya sacaron? ¿De linfocitos o neutrófilos? Cualquiera. Ya debería estar, chicos. Solo con la calculadora. ¿Alguien? Es un punto extra, por si acaso. ¿Cuáles son los valores? Ahí está, es el hemograma. 3090. Solo los primeros dos dígitos, ¿no? 1470. ¿Y del RAM? ¿Neutrófilos? ¿Alguien más? Porque son los compañeros. Segmentados es 44%, glóbulos blancos 3090. Uno, dos, tres. ¿Quién dijo? 1320.
es súper fácil sacarlo con los dos primeros dígitos, es más fácil, ¿no? Más directo. Entonces tiene que saber bien eso, porque en el examen va a ser directo multiplicando a mano, no van a utilizar celular, así que vayan practicando. Calculadora, No, ya. Ahora vamos a hablar de las plaquetas, ¿ya? La parte final de la clase. Bueno, la vida media de las plaquetas, como ya lo habíamos visto en la primera clase, de 8 a 10 días, y valores normales interpretados aquí en la altura de 150.000 a 450.000. Al igual que las otras líneas celulares, hay dos entidades, ¿no? Las trombocitosis, que son una elevación de mayor a 450.000 y pueden ser de causas primarias o centrales, o causas secundarias o periféricas, ¿no? En el caso de las primarias siempre va a estar relacionado con una anomalía clonal a nivel de médula ósea, es decir, una neoplasia. Entonces, la más relacionada está la trombocitemia esencial, en menor medida la leucemia amiloide crónica, la policitemia vera de la misma forma y la mielofibrosis primaria. La secundaria o causas periféricas puede ser secundaria a hemorragias recientes, una anemia ferropénica también nos puede dar una trombocitosis reactiva, infecciones agudas, principalmente las bacterianas no tratadas, posoperados de cirugías mayores también tienen una trombocitosis reactiva, y pacientes esclerotomizados, ¿no? Que no hay el medio en el cual pueda realizarse lo que es la muerte celular programada. La otra forma es la trombocitopenia, que es un grado de disminución menos de 150.000 plaquetas. Como les había dicho en la anterior clase, es muy raro que un paciente con trombocitopenia tenga datos de sangrado cuando sus plaquetas están mayores a 50.000. Generalmente en estos pacientes tienden a sangrar cuando sus plaquetas están por menos de este valor. Igual las clasificaciones son entre centrales y periféricas. Las centrales, cuando hay una menor producción de megacariocitos, se denominan amegacariocitos. Principalmente va a estar relacionado con la aplasia medular, ya sea secundaria de agentes infecciosos, fármacos tóxicos, etc. Y finalmente lo que son las megacariocíticas, es decir, que hay una producción adecuada de megacariocitos, pero no hay el estímulo para que proliferen. Y esto se debe a una trombopoiesis ineficaz secundaria a una menor producción de trombopoietina. En menor medida el alcoholismo también, por el grado de cirrosis hepática secundaria, y en entidades patológicas congénitas como el síndrome de Bernard-Hopf. Ahora, dentro de las periféricas encontramos las causas inmunológicas y no inmunológicas, que hay un secuestro periférico. Entonces, dentro de las inmunológicas ya habíamos visto la trombocitopenia autoinmune o PTI, las secundarias a procesos infecciosos, el síndrome linfoproliferativo crónico, personas que tengan HIV con carga viral alta, y el síndrome de Evans. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Evans? El síndrome de Evans, más bien que es poco frecuente, pero es la combinación de un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune asociada a una trombocitopenia autoinmune. Es decir, que hay autoinmunidad contra los glóbulos rojos y plaquetas. Son pacientes que sangran mucho y que tienen que tener de por vida un tratamiento corticoideo, ¿no? Porque hay una hemólisis tanto de glóbulos rojos y también a nivel de lo que son las plaquetas. Y causas no inmunológicas pueden ser pacientes que tengan un hiperesplenismo, casos de sepsis, pacientes con coagulación intravascular diseminada o secundario a pacientes que utilicen anticoagulantes de forma crónica. Ahora vamos a hablar específicamente del coagulograma. Hoy en día el tiempo de hemorragia está en desuso, pero antes se lo interpretaba como una alteración funcional a nivel de la hemostasia primaria. Había una alteración a nivel del tiempo de hemorragia cuando había una alteración o una falta de funcionalidad de la hemostasia primaria. ¿Qué va a valorar la hemostasia primaria? Lo que es el valor normal y la funcionalidad normal de las plaquetas y del árbol vascular. Entonces, ¿cómo se lo va a interpretar esto? Se realiza mediante dos métodos. Ya el método de Tuck, que consiste en realizar una incisión a nivel del lóbulo de la oreja del paciente, una incisión de 1 a 2 milímetros, y recoger con un papel filtro las gotitas de sangre, ¿no? Hasta que el paciente coagule la lesioncita, y eso se calcula en un promedio de 3 a 5 minutos con un valor normal. Mientras que el método de Ivy, otro método en el cual se realiza una incisión, pero esta vez a nivel del antebrazo, con una incisión de 1 centímetro de profundidad, o mejor dicho, de longitud y 1 milímetro de profundidad,
profundidad con la ayuda de un esfigmomanómetro con una presión más o menos de 40 milímetros, y de la misma forma, ¿no? Se ve en qué tiempo tarda en coagular la sangre. El valor normal mediante el método de IBI va a ser de 9 a 10 minutos. ¿En qué patología se encuentra alargada? Principalmente en trombocitopenias, ¿no? Pacientes con un grado de disminución de producción plaquetaria tienden a tener una hemorragia más abundante. Secundario también a pacientes que utilizan antiagregantes plaquetarios. ¿Qué pacientes utilizan antiagregantes plaquetarios? Principalmente esos que portan válvulas protésicas, pacientes con trombosis venosa profunda o que hayan tenido un evento tromboembólico, ¿no? Entonces, de forma crónica puede tener una alteración del tiempo de hemorragia y dentro de las causas congénitas, la enfermedad de von Willebrand. Tiempo de coagulación y la retracción del coágulo, igual son pruebas en desuso, pero no menos importante, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de coagulación es más o menos se interpreta o manifiesta el tiempo que tarda en coagularse una muestra de sangre en un tubo sin anticoagulante, y lo normal para que esto pase es un valor normal de 5 a 11 minutos. ¿Qué valoraba esta prueba? Por ejemplo, cuando se encontraba alargada, valoraba alguna coagulopatía congénita o adquirida por deficiencia de factores de la coagulación, principalmente los vitamina K dependientes, ¿no? O por causa de consumo también en ciertas patologías como la sepsis. La retracción del coágulo igual es una prueba en desuso, pero esta valoraba más o menos que tras la formación del coágulo de sangre, valoraba el grado de retracción del mismo y se interpretaba como normal cuando de toda la muestra sanguínea el 55% tenía que retraerse. O sea, como ven, el concepto es algo no tan específico, ¿no? Porque alguien no puede calcular a simple vista cuánto de porcentaje se está retrayendo. Por eso hoy en día está en desuso, y finalmente pues lo que valoraba era el grado de funcionalidad de las plaquetas, también lo que es el grado de deficiencia de factores de la coagulación, principalmente el factor 13, y lo que es la masa eritrocitaria, ¿no? Tiene mucho que ver con la retracción del coágulo. Lo que sí nos interesa es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, porque nos va a valorar la hemostasia primaria y las vías de la coagulación. En el caso del TP nos va a valorar la vía extrínseca y la vía común. ¿Cómo se interpreta? Es la determinación del tiempo en el que el coágulo de sangre del plasma es hidratado tras la adición de un exceso de lo que es la tromboplastina tisular y calcio. O sea, son alimentos externos que se ponen y se trata de ver el tiempo en el cual se forma la coagulación mediante el alimento de estas dos sustancias. Entonces, principalmente se le utiliza para la valoración y la monitorización de lo que son los anticoagulantes orales directos mediante lo que es el INR, ¿no? Entonces, mediante el tiempo de protrombina se puede sacar el tiempo del INR. Entonces es muy importante esta prueba para la monitorización de los anticoagulantes orales. ¿En qué casos se encuentra prolongado? Cuando hay deficiencia de los factores vitamina K dependientes, la protrombina y el fibrinogen. Un valor normal, más o menos en nuestro medio, sería de 12 a 13. Algunos lo ponen hasta 15, pero este es el valor promedio que deben tomar en cuenta. Y la TTPA, como dije, va a valorar lo que es la vía intrínseca de lo que es la coagulación y la vía clásica, que valora mediante el tiempo de la coagulación del plasma tras la adición de calcio y fosfolípidos. Eso es lo que lo diferencia del tiempo de protrombina. Tiene especial sensibilidad con lo que son los factores 8 y 9 de la coagulación, que como habíamos visto en las historias clínicas de la hemofilia, en la hemofilia está relacionado con la deficiencia del factor 8 y 9. Por eso es que es una prueba inicial que debe estar alterada en pacientes hemofílicos, ¿ya? Sin embargo, también valora la actividad global de todos los factores de coagulación, pero no valora los factores 7 y 3, ¿no? A diferencia del TP. El valor normal va a ser de 30 a 45 segundos. En algunos casos también se utiliza para la valoración y la monitorización de lo que son pacientes que utilizan heparina no fraccionada. Como sabemos, la heparina no tiene mucha relevancia con lo que es la alteración de los tiempos de coagulación. Sin embargo, en ciertas situaciones, por ejemplo, pacientes, mujeres embarazadas, pacientes obesos o con insuficiencia renal, se tiene que hacer una prueba y una monitorización continua de la misma para volver a dosificar al paciente según el peso y según la situación. Para eso nos sirve el TTPA.
Entonces, como vemos en el recuadro, ¿cuáles son los factores que valora de la vía intrínseca y de la vía común de ambas pruebas, ¿no? Eso es muy importante que sepan qué factores. Finalmente acabamos con el tiempo de trombina. El tiempo de trombina lo que nos va a ayudar es a medir la parte final de lo que es la coagulación, o sea, la fibrinoformación. En este caso es una prueba importante porque se encuentra prolongada o extendida del tiempo en casos de hipohidrogenemia o deshidrogenemia, o sea, alteración a nivel hepático, ¿no? Entonces su valor normal va a ser de 10 a 16 segundos. Esta prueba de trombina está en desuso gracias a la determinación directa del fibrinógeno, ¿no? Que es la misma prueba que va de la mano, pero hoy en día se está utilizando más la prueba de la determinación del fibrinógeno directamente. Igual se hace por métodos coagulométricos, o sea, utilizando la trombina, o por métodos inmunológicos. ¿Ya? Entonces el valor normal es de 2 a 4. Como sabemos, el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, o sea, no nos va a servir interpretarlo como cuando hay aumento, hay una hiperfibrinogenemia, ya que como es un reactante de fase aguda, en procesos infecciosos e inflamatorios se va a ver incrementado. Lo que nos importa es cuando hay hipofibrinogenemia, que principalmente se da en procesos de coagulopatía, como es la coagulación intravascular diseminada, y en procesos sépticos que haya un compromiso hepático. ¿Ya? Y bueno, esa es la bibliografía del tema del día de hoy. Y es importante que revisen la página del IVA. Como les dije, hay mucha bibliografía ahí, tanto de eritrocitosis, de valores normales en la altura. También hay artículos de neumología que tal vez les pueda interesar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doc, ¿será que podemos volver a repasar el ejercicio? Sí, les voy a pasar las diapositivas. ¿Ya? ¿O quieren ahorita? En la pizarra. Ya. A ver, alguien que venga a la pizarra. ¿Tienen la lista? Voy a... ¿Ya todos en... Ya, ¿qué